Bueno, cuando ya nos quedan apenas 2 semanitas, para reflexionar, para echarle cabeza, si queremos seguir en esta anormalidad que creemos que es normal, de guerra, con muertos, secuestros, etcétera, que hemos vivido durante medio siglo, o si queremos cerrar parte de ese foco de intranquilidad que hemos tenido los colombianos durante tantos años. Cuando faltan 2 semanitas para que los colombianos, ustedes y yo, sus familias, nuestros amigos, tomemos la decisión de apagar ese volcán que se llama FARC o dejarlo prendido quién sabe hasta cuándo, haciendo erupción no sabemos cada cuánto. Tengo esta noche aquí en nuestro programa a un nuevo invitado dentro de este ciclo de invitados que hemos traído. Nosotros asumimos una posición en defensa del proceso de paz. No es en defensa de Juan Manuel Santos, no es en contra de Álvaro Uribe, no es para nada distinto que para acabar con las FARC como movimiento guerrillero, como movimiento armado y para que entre a la civilidad como grupo político. Esa es toda la finalidad de ese plebiscito. Entonces, para explicar un poco de esas cosas y hablar de las negociaciones, hemos traído a otro, ya no de los actores del conflicto, sino de los actores de la paz. Les estoy hablando del comisionado de uno de los negociadores, el señor Frank Perl, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero empezar en este momento en el que se están hablando tantas cosas y se dicen de aquí y de allá. Quiero empezar por un tema que está zumbando en estos días y es el tema de esa alianza tan extraña de Pastrana con Uribe contra el proceso de paz. ¿Usted cómo ha visto las últimas salidas de este par de personajes? Yo creo que el proceso de paz está en medio de una pugna política y es una pugna política de muy corto plazo, porque aquí lo que estamos es teniendo una oportunidad para cambiar el rumbo de la historia de Colombia. Entonces, estas alianzas y pugnas políticas de hoy van a ser un accidente cuando miremos hacia atrás. Yo diría que nosotros estamos aquí hoy gracias al trabajo de muchas personas durante muchas décadas, y 2 de esas personas son el expresidente Pastrana y el expresidente Uribe. Porque con el Caguán, el expresidente Pastrana logró 2 cosas: desprestigiar a las FARC y además él sentó las bases para el fortalecimiento de las fuerzas militares. Eso nos permitió elegir al presidente Uribe, que con su política de seguridad democrática y sobre la base del desprestigio de las FARC, las arrinconó hasta un punto donde quedó claro que militarmente no tenían ninguna opción de tomarse el poder. Por eso llegamos fortalecidos a este proceso de negociación donde todos hemos contribuido, empezando por ellos. A mí me da mucha, no sé, me da pena o me da pesar, es que yo no sé, ya dicen tanta cosa que a mí me tienen un poquito desvirolado, como se dice coloquialmente, que estos expresidentes a los que el presidente Santos les ha tendido la mano, les ha dicho, aquí están, traigan sus sugerencias, y los invitó a ambos a ser parte de la Comisión de Paz. El presidente Uribe no aceptó, el presidente Pastrana aceptó y se retiró. Tuvo un montón de tiempo para hablar y todo. Y ahora cuando ya se cerraron las conversaciones, cuando ya se firmaron los acuerdos, si quieren participar, ¿eso qué explicación puede tener? Digamos, yo creo que esto es una muestra de que en Colombia necesitamos engrandecer la política. Esto es una muestra de que en Colombia necesitamos tomar decisiones teniendo claro que ser ciudadano exige ir más allá de nuestros propios intereses. Esto es una muestra de que pasado el 2 de octubre, no importa cuál sea el resultado, tenemos que unirnos en lo que todos los colombianos estamos de acuerdo, porque estas divisiones, además administradas de esta manera y manejadas con este lenguaje, no le hacen bien a nadie. Yo creo que las personas que tienen responsabilidades públicas tienen que dar un mejor y mayor ejemplo a todos los ciudadanos. Eso nos está haciendo falta. Entonces, la invitación es a que después del 2 de octubre, porque antes no va a pasar nada distinto a lo que está ocurriendo, nos unamos en torno a un proyecto que tenga que ver con la modernización de Colombia, con la búsqueda de la equidad, con la modernización del sector público, para que sea transparente y eficiente, y con trabajar para que nivelemos la cancha en Colombia. Tenemos 30% de la población en condición de pobreza.
Eso es moralmente inaceptable y política y económicamente insostenible. En eso deberíamos estar pensando, no en los intereses electorales de corto plazo. En estos 4 años de ires y venires, bueno, porque es que usted además ha tenido, aparte de ese papel con las FARC, desde el comienzo también tiene el tema del ELN, de lo cual vamos a hablar más adelante, pero en este tema de las negociaciones con las FARC, ¿en qué momento estuvo a punto de tirar la toalla o dijo, esta vaina se cayó, esto se fregó, esto se lo llevó el diablo? Pues hubo muchos momentos muy difíciles. Es un trabajo que requiere lo mejor de uno mismo, pero también es tan complejo y son situaciones que presentan tantos dilemas morales, políticos y prácticos que uno tiene que confrontarse todos los días con quién soy, qué creo, qué quiero, a quién represento y para dónde voy. Entonces, momentos en los cuales hubo frustración o estuvimos descorazonados, yo creo que hay muchos, pero yo diría que, digamos, tratando de encontrar algo sin ser infidente, que cuando había puntos de negociación en los cuales pasábamos meses sin llegar a un acuerdo, uno realmente pensaba, ¿será que sí vamos a poder? ¿Será que sí lo vamos a lograr? Pero siempre tratábamos de encontrar una salida. Y yo creo que eso es lo que permitió que llegáramos hasta acá. En todos los puntos, en el agrario, en el de narcotráfico, en el político, en el de justicia sobre todo, hubo unos momentos donde ellos estaban en la A y nosotros en la Z, y donde hubo confrontaciones verbales muy fuertes. Hubo momentos en los que nosotros creímos que eso no iba más, pero yo creo que la persistencia del presidente Santos y la tranquilidad del equipo de que él tenía la convicción de acabar esto fue una fuerza para que nosotros siguiéramos adelante. Yo quiero hacerle una pregunta del papel de una persona que tengo entendido que fue muy eficiente y de mucha ayuda en el proceso y que no ha recibido mucha publicidad, y es la doctora Mónica Cifuentes. Mire, yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista con una periodista que estaba haciendo un documental. Y le dije, aquí hay 3 personas, es decir, hay mucha gente y cuando uno dice nombres, pues se equivoca. Sí, las listas siempre se friegan por los que quedan por fuera. Y yo pido disculpas porque hay unas personas que se van a quedar por fuera de esta lista, pero lo que yo le dije es, aquí hay 3 mujeres que el país no conoce y que el país tiene que conocer y reconocer, porque fueron fundamentales en este proceso de paz. Son Elena Ambrosi, Mónica Cifuentes y Juanita Gobertus. Hay otras, pero yo creo que nosotros estamos en deuda de que el país conozca su trabajo, su carácter. Estuvieron ahí día y noche, se sacrificaron más que mucha gente. Y además son profesionales, digamos, que es difícil describir todo lo que aportaron. Pero además todo el equipo de asesores de la Oficina de Comisionado de Paz, muchas personas, algunas de las cuales trabajaron en Bogotá en silencio, sin tener la posibilidad de ir a La Habana. Nosotros no hubiéramos podido hacer ese trabajo sin ese equipo de asesores. Es decir, todos estamos parados sobre los hombros de otros, ¿sí? A pesar de que tengamos méritos propios. Yo creo que es importante reconocer aquí que hay un equipo de personas que tienen una visibilidad, pero realmente aquí hay un andamiaje donde hay unas personas que tienen inclusive más méritos que algunos de nosotros. Si usted pudiera destacar, ya para irnos a nuestra primera pausa, si usted pudiera destacar a uno de los, así como hay en el equipo negociador del gobierno, unos personajes que pusieron todo su empeño y que empujaron mucho la negociación, en el equipo de las FARC, ¿usted quién cree que fue el más proactivo en sacar adelante el proceso? Es difícil decirlo porque además eso cambió de punto de la agenda en punto de la agenda. En el punto agrario hubo unos, en el político otros, en el fin del conflicto otros, por los roles, por los perfiles, por la historia que tienen en las FARC. Pero yo diría que hay una cosa, que hay un común denominador en todos. Si uno compara lo que las FARC decían el primer día, cuando nos reunimos a definir la agenda con Enrique Santos y Sergio Jaramillo y Alejandro Eder, y lo que las FARC decían el último día cuando cerramos, hay un cambio en la narrativa, hay un cambio en el discurso, hay una modernización de su discurso. Yo veo además que hay otro punto importante. Hay unas figuras que no eran tan conocidas en el secretariado de las FARC, como por ejemplo Pastor Alapi. Me llama la atención de él
que tiene un liderazgo interno, pero además que tiene una concepción moderna, entiende la importancia del sector privado, del sector solidario. Y yo creo que esa concepción y ese liderazgo, ese tipo de liderazgo hacia adelante va a ser muy importante para que cumplamos los propósitos que están en el acuerdo. Usted decía que dentro de en este tiempo, en estos 4 años, usted sintió un cambio en el discurso y en la misma manera del equipo negociador de la guerrilla, de ver las cosas y de percibirlas. Ustedes cambiaron, usted cambió. Frank Pearl es distinto, el Frank Pearl modelo 2016 del que fue modelo 2012 o inclusive más atrás cuando estuvo en el gobierno del presidente Uribe. Sí, Vlado, cuando yo empecé a trabajar en este proceso en el 2009, en el 2010 y luego cuando empezamos la fase secreta en el 2012, yo pensé que esto era un reto técnico, es decir, de negociación, con un componente muy importante de reto político. Y al final me di cuenta que esto es un tema personal y espiritual. Es decir, es un tema de humanidad sobre todo, de tener la capacidad, además de muchas otras cosas, de entender quién está del otro lado, de sentir compasión, que es entender al otro, pero sin justificarlo. Aquí no se trata de justificar la violencia, nunca, pero sí se trata de entender para resolver. Entonces yo creo que todos nosotros tuvimos unas etapas fructíferas, tuvimos frustraciones, aprendimos muchísimo, tuvimos desencantos, desencuentros, encuentros, eso es el proceso. Éramos una familia que estaba tratando de sacar un proyecto adelante. Pero si yo soy distinto, yo creo que soy como en esencia lo mismo, pero soy más consciente de algunas cosas. Yo creo que aprendí, por ejemplo, el valor de la humildad. Aprendí que, ahora, todo lo que aprendí, lo aprendí a las patadas. Sí, no es porque yo tenía la disposición de aprender, no, aprendí a las patadas. Aprendí el tema de ser humilde, aprendí el valor del trabajo silencioso, aprendí el valor de un equipo, aprendí o confirmé lo que significa el bien común, aprendí lo difícil y lo complejo que somos a veces los seres humanos, porque en estos temas nos sale lo mejor, pero también lo peor. Aprendí el valor de la paciencia y de la perseverancia. Yo me siento distinto, me siento una persona realmente renovada. ¿Usted es espiritual? Mire, yo fui religioso cuando chiquito por formación, un poquito más religioso a los 25 y hace 3 años este proceso y la forma como lo viví me hizo volver a la espiritualidad. Y yo veo esto como un tema humano, entiendo las diferencias políticas, pero yo quiero dejar una pregunta, por ejemplo, en relación al tema de justicia. ¿Qué es justicia para una niña que esté hoy, de noche, en una casa con piso de tierra en el Putumayo y que tenga riesgo de ser reclutada por las FARC, de ser violada, de perder su vida? Entonces, aquí hay un tema humanitario que yo creo que está por encima de todo y un tema de dignidad de país. Entonces, sí, yo digamos, he tratado de trabajar ese tema de la espiritualidad y eso me ha hecho diferente. ¿Y de qué se agarra cuando hay flaquezas, cuando hay debilidades, o para no tropezar o para levantarse una vez está en el suelo? ¿De qué se agarra ahora que está en ese terreno de la espiritualidad? Sí. Sí, lo primero es que hoy tengo la capacidad de identificar mejor mis flaquezas, mis debilidades, mi ego, que le tiende a unas trampas impresionantes. Entonces me he vuelto más reflexivo, es decir, yo creo que el silencio es muy poderoso. Antes de reaccionar, estoy en silencio, si es posible medito, trato de tomar conciencia de qué es lo que está pasando para después aportar en función del mejor bien para la mayoría. Es un ejercicio que no siempre se puede hacer. Lo otro que hago es tratar de mirar las cosas de afuera como un sistema para despersonalizar, porque no es un tema de unos contra otros. Ni siquiera lo que está pasando en Colombia hoy debería ser un tema de unos contra otros. Hay que dejar los personalismos. Yo trato de mirar el sistema para entender cómo puede ser uno útil en lo poco o mucho que pueda jugar en un momento dado. Y bueno, eso es una tarea de todos los días. Si lo hubiera logrado,
Sería el Dalai Lama, pero estoy lejísimos de eso. ¿Es espiritual y también religioso? No, mucho más espiritual que religioso. Religioso realmente no. No, Espiritual. Porque hay gente muy religiosa que está muy famosa últimamente, como el procurador, como Vivian Morales, que son muy religiosos y Dios mío, ¿no? A mí me dan miedo ciertos religiosos, ¿no? Sí. No soy tan religioso, soy mucho más espiritual. O trato de serlo, pues estoy... ¿Qué hacen ustedes ahora que ya se cerró el proceso y que estamos en plena recta final para la aprobación del referendo, con todas las mentiras que se expanden como pólvora, sobre todo en las redes sociales? Por ejemplo, el sábado estuve yo en una reunión y me decía una persona, es que ellos no se comprometen a nada. Por ejemplo, en el tema del narcotráfico, ellos no van a hacer nada. ¿Qué le dice usted a esa persona específica? ¿Qué van a hacer en tema del narcotráfico, que a tanta gente le angustia el narcotráfico de las FARC? Pero hay otro montón de narcotraficantes y de gente que se aprovecha del tema, pero bueno, esos no están en proceso de paz ni de negociaciones. ¿Pero qué le dice usted a esta persona? Nosotros hemos definido como equipo negociador que la tarea en estas semanas es describir los acuerdos para que cada cual elija como quiera. En el punto de narcotráfico, ¿yo qué diría? Que el punto de narcotráfico está amarrado todo el tema de justicia. Que en el punto de narcotráfico hay una frase que dice, las FARC se comprometen a suspender cualquier relación que hubieran tenido con este fenómeno, ¿sí? Y también se comprometen a contribuir a desmantelar las organizaciones que hacen parte de ese negocio. Eso incluye producción, lavado de activos, etc. Pero es que además está amarrado con el punto de justicia. El punto de justicia habla de verdad plena. Y la verdad plena, porque hay jurisprudencia de las Cortes en Colombia en procesos de paz anteriores, tiene que ver con decir qué pasó en un crimen o un delito de los graves que van a pasar por el tribunal, pero también en qué contexto se cometió y cómo se financió. Y eso va a incluir la verdad, las sanciones o penas de justicia, la reparación material y simbólica y la garantía de no repetición. Y además hay un párrafo que dice que quien no cumpla, pierde todos los beneficios especiales del sistema de justicia. Entonces aquí realmente nosotros lo que logramos hacer fue meter a las FARC en nuestro sistema, ¿sí? Para que con una regla de juego de justicia transicional podamos resarcir o reparar a las víctimas de manera efectiva. ¿Usted qué le diría a la gente que sigue sin leer? Porque hay mucha gente que, y bueno, del lado del sí también hay muchos que defienden el sí sin leer. Pero digamos que eso tiene cierta lógica, porque uno dice, pues es que pues, querer la paz, yo no necesito ninguna justificación, quiero que pare la guerra, que no haya más muertos, que no haya más tomas de pueblos. Para mí eso es suficiente, dice mucha gente, ¿no? Pero a los que dicen no, que olvidan todos los beneficios y las cosas que pasaron en el acuerdo de Ralito, ¿no? ¿Qué les dice usted en cuanto a esas diferencias que hay entre uno y otro caso? Pues yo diría que es perfectamente válido pensar que esto es bueno y es perfectamente válido pensar que uno quiere votar que no. A quienes hoy están en el no, yo les diría que piensen por qué no quieren esto y que miren, examinen si es por miedo. Porque es que es un cambio tan grande que genera incertidumbre, la incertidumbre genera miedo y es normal. Y que piensen y reflexionen si también es porque, como este conflicto ha sido tan brutal y nos ha generado miedo, rabia y sed de venganza, si es desde esas motivaciones desde las cuales están tomando su decisión. Porque una reflexión importante que podemos hacer como país es el miedo, la rabia y la sed de venganza son los sentimientos que nos sirven para construir una Colombia moderna, son los sentimientos que nos sirven para ser equitativos. Además, ¿quién es el que es preso del odio? El que lo siente. ¿Quién es preso de la sed de venganza? El que la siente. Y la justicia no es perfecta. Esto puede funcionar para la mayoría, pero no es perfecta. Yo diría que los procesos no son comparables en el sentido en que aquí hay una justicia que es más sofisticada, más completa. Tenemos todos los puntos amarrados, porque están los miembros de las fuerzas militares y cualquier tercero, con beneficios similares en el tema de justicia. Entonces aquí queremos un cierre militar, un cierre político, un cierre jurídico para que haya tranquilidad. Yo les diría que reflexionen, que lean, que se informen y que al final obviamente voten como su conciencia se los dicte, pero que piensen también en que este voto, a diferencia de otros votos o más que en otras votaciones,
está afectando a unos colombianos que están hoy en medio del conflicto. Nosotros tenemos un deber moral con esos ciudadanos que están atrapados en medio del conflicto. ¿Comer o beber? Comer. ¿Chat o llamada? Depende. ¿De para qué? ¿La Habana o Cartagena? Cartagena toda la vida. ¿Tinto o perico? Tinto. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Pedir perdón. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Cuaderno rayado o cuadriculado? Rayado. ¿Quisiera ser más alto o más flaco? Más flaco claramente. ¿Licor nacional o importado? Ron nacional. ¿Conquistar o que lo conquisten? Ambas. ¿Cambio radical o gradual? Gradual para que al final sea radical. ¿Con luz o sin luz? Sin luz. ¿Pereira o Bogotá? Bogotá. ¿Twitter o Facebook? Facebook. ¿Batman o Superman? Batman, mi héroe. ¿Robledo Ángela o Robledo Jorge Enrique? Ambos trabajando juntos. ¿Carro automático o mecánico? Mecánico. ¿Amigos o amigas? Ambos. ¿Mantequilla o mermelada? Mermelada. ¿Rubias o morenas? Morenas. ¿Matrimonio civil o religioso? Como sea. ¿Legalizar o prohibir? Legalizar. ¿Viajar en avión o en carro? En carro. ¿Televisión o Netflix? Netflix. ¿Optimista o uribista? Optimista siempre. ¿Muerte natural o eutanasia? Eutanasia si se necesita. ¿Café o chocolate? Café. ¿Iván Márquez o Timochenko? Cualquiera de los dos que ellos decidan. ¿El procurador o el fiscal? Ninguno de los dos. ¿Agua de panela o limonada? Agua de panela. ¿Pan o arepa? Arepa. ¿Sí o no? Sí, siempre. ¿Santos o Uribe? Ambos trabajando juntos después de octubre. Esto ha sido En Blanco y Negro con Frank Pearl. En este fin de semana se publicó un artículo en el periódico El País de Madrid que seguramente usted vio, de Mario Vargas Llosa, donde dice que si él fuera colombiano votaría sí. Y yo creo que ha sido un artículo muy interesante el del maestro Vargas Llosa. Pero dice una cosa que es muy interesante y dice, obviamente hay dudas y hay aprehensión y todas estas cosas. Y no sabemos si el acuerdo funciona o no funciona, pero para saber si funciona toca echarlo a andar. Sí. ¿No? ¿Usted qué le agregaría a eso? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y pienso lo siguiente, mire, Colombia no tiene un camino fácil. Colombia no tenía un camino fácil en medio del conflicto. Y si cerramos este tema tampoco va a ser fácil. Aquí no estamos proponiendo que esto sea un camino de rosas. Es más, yo creo que con los temas que nosotros tenemos por resolver, lo que hay es una gran oportunidad de dejar este distractor que es el conflicto y pensar que todas las culpas del país están en el conflicto y enfrentarnos con los problemas que no hemos resuelto. Necesitamos un sistema de justicia, necesitamos formalizar la economía y necesitamos un sector público impecable y eficiente. Esas son las tareas que nos permite no tener el conflicto, hacer entre todos. Entonces, pues claro, eso genera incertidumbre porque a veces la gente piensa que sería ideal que los gobiernos resolvieran todos los problemas. Si nos quedamos esperando a que los gobiernos resuelvan todos los problemas, eso no va a pasar. Tenemos que meternos, tenemos que participar desde la ciudadanía en eso. Lo que dice Vargas Llosa es cierto, hay incertidumbre, pero nosotros la vamos a resolver. ¿Cómo? Actuando. ¿Qué va a pasar con Colombia? Lo que nosotros decidamos que pase. Quiero que me defina usted en una palabra, una. Es que todo el mundo hace trampa. Cuando los entrevistadores hacemos estas preguntas, todo el mundo hace trampa y uno dice una palabra y dice un hombre con muchas, no sé qué. No, no, no. Una palabra para definir a las siguientes personas. Sí. Sergio Jaramillo. Dedicado. Iván Márquez. Disciplinado. Humberto de la Calle. Estadista. Arturo Alape. Visionario. Timochenko. Parco. El presidente Santos.
tenaz, El expresidente Uribe. tenaz de tenacidad, Sí, sí, sí. de sí. perseverancia, El expresidente Uribe. atascado en el pasado. Una palabra. Atascado. Nicolás Maduro. Dinosaurio, Raúl Castro. puente, Barack Obama. grande, María Ángela Holguín. eficientísima, Marcos Calarcá. ponderado, Roy Barreras. activísimo, Juan Lozano. intelectual serio, Bueno, se ganó 2 palabras ahí muy elogiosas, Juan Lozano, ¿no? Y eso que no es propias tropas, ¿no? No es. Es una cosa muy curiosa la que pasa con Juan Lozano, pero en este proceso donde se ha escrito tanto y se han dicho tantas cosas, y por eso traigo a colación a Juan Lozano, solo por hablar de un columnista, ¿cuál creo que ha sido usted la crítica más injusta desde la prensa al proceso de paz? Yo creo que la crítica más injusta hacia el proceso de paz ha sido contra el presidente Santos. Y ha sido la crítica en que dicen que él quiere hacer esto por vanidad, y que quiere hacer esto por ganarse un premio Nobel. Y yo puedo decirlo porque lo sé de primera mano. Cuando nosotros estábamos trabajando en el 2010 para mirar si esto era posible o no, y esto pasó en el 2011 y el 2012, como miembro del equipo siempre teníamos la obligación de presentarles opciones, Yo le presenté varias opciones varias veces, inclusive hasta poco antes de firmar la agenda. Y le dije, presidente, aquí hay un riesgo. Aquí está el riesgo de que esto se alargue, está el riesgo de que se cruce con las elecciones del 2014, de que usted pierda la reelección. Si usted tuviera que escoger entre su reelección y el proceso de paz, ¿qué escogería? Tome la decisión de si nos metemos en esto, asumiendo que pierde la reelección. Me dijo, Frank, uno está en estos cargos una vez en la vida y tiene que hacer lo que cree firmemente. Esto lo hago por convicción moral. Yo creo que esa ha sido la crítica más injusta, pensar que le ha hecho esto por ego, por protagonismo o por vanidad. Lejos, lejos de esa realidad. Bueno, doctor Pearl, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle por haber venido al programa. Espero que dentro de 8 días tengamos un acto muy bonito y sobre todo va a ser un acto muy conmovedor. Espero que podamos hablar prontamente en un país con un poquito de paz. No la vamos a tener total, pero un poquito más tranquilo. Yo espero lo mismo. Y bueno, que esto nos lleve a la reconciliación. Y a ustedes nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta noche en NSN. Los esperamos el próximo lunes, como siempre, a las 10 en punto de la noche para seguirlos desinformando.